reunirnos en tu nombre para alabarte y exaltarte. Y en este momento, Señor, queremos rogar que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestras vidas a través de la predicación de tu palabra. Te rogamos que prepares nuestra mente y corazón, que podamos tener una actitud correcta delante de ti para recibir, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros. Y también, Señor, ayúdanos a actuar conforme a tu palabra. Que sea, Señor, tu palabra la que se exponga, que sea, Señor, tu palabra la que sea predicada y la que se exalte, Señor, en esta mañana. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. A Noé, el Señor le pidió que construyera un arca cuando jamás nadie había visto llover. Noé obedeció y él y su familia sobrevivieron el diluvio. A Abraham le pidió que sacrificara a su único hijo, al hijo de la promesa. Abraham obedeció y justo antes de clavar el cuchillo en Isaac, el Señor le frenó y le proveyó de un cordero. A Josué le pidió que rodeara las murallas de la ciudad de Jericó una vez durante 7 días. Y al séptimo día que diera 7 vueltas y al final todo el pueblo habría de gritar. Josué obedeció y los muros cayeron y la ciudad fue conquistada. A los discípulos se les pidió que trajeran todo lo que tenían en ese momento: 5 panes y 2 peces. Los discípulos obedecieron y el Señor ese día alimentó a más de 5,000 personas. ¿Y a usted puede recordar algún momento en su vida en donde Dios le haya pedido alguna situación, algo en lo que el Señor le pidió su obediencia completa y total? ¿Puede recordar algunos de esos frutos de su obediencia? Yo recuerdo cuando estaba justamente orando por mi esposa y le decía: Señor, provéeme de una esposa, tú sabes que quiero servirte en el ministerio como matrimonio. Y mientras oraba, el Señor me decía: ahí está esa tapatía que se da las vueltas de allá. Y yo le decía: Señor, pero ¿estás seguro que te... Y yo le decía: Señor, pero pues me caen mal las películas. Pero el Señor me dijo: bueno, has estado orando por una esposa y ella tiene todas las cualidades por las cuales tú has estado orando. Y yo obedecí, y gracias a Dios el Señor nos ha bendecido grandemente con 4 años de matrimonio, 4 años sirviéndoles en el ministerio y ahora con una bebé hermosa que el Señor nos ha dado la oportunidad de ser padres y que el Señor nos está formando también en este ministerio. El día de hoy, hermanos, el pasaje de esta mañana que estudiaremos nos enseña las ventajas, el beneficio que produce en la vida del creyente la obediencia a la palabra del Señor. Vamos a ver cómo esta obediencia inicia un ciclo de bendiciones que redundan en la exaltación del nombre de Cristo y produce vidas llenas de gozo, de sentido y de dicha. Les invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 5. Vamos a estar leyendo todo el capítulo 5 del versículo 1 al 11. Pero en este momento nos vamos a detener solamente en los versículos 1 al 4. Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 4. Dice así, hermanos, la palabra del Señor. Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde las barcas a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pedro era de oficio, sabemos, pescador, y en este punto del relato, Pedro se encontraba ya limpiando sus redes, una señal de que ya había terminado su jornada laboral. En aquel tiempo se acostumbraba a pescar en las noches para que en la mañana, las primeras horas de la mañana, el pescado pudiera ser vendido en los mercados de la ciudad. Así que para cuando Pedro se encontraba ya limpiando sus redes, habrían sido tal vez las primeras horas de la mañana.
Jesús estaba en aquel lugar rodeado de gente, deseando escuchar la palabra del Señor, y se vio la necesidad de pedirle a Pedro que le prestara su barca para usarlo, para retirarse un poquito del mar y usarla como púlpito para hablar a la multitud. Habiendo terminado de hablar a la multitud, se dirige nuevamente a Pedro una vez más para decirle lo siguiente: boga mar adentro y echa las redes al mar para pescar. Dos palabras aquí llaman la atención. Bueno, estaba Jesús ahí. Y dos palabras: boga mar adentro y echa al mar vuestras redes. Dos verbos, dos imperativos, dos órdenes que Jesús le estaba dando a Pedro en ese momento: que se fuera al mar adentro y que tiraran sus redes. Para este momento Pedro ya conocía a Jesús. Jesús ya había ido a casa de Pedro, ya había sanado a su suegra. Pedro ya recibía las enseñanzas de Jesús como su maestro, como autoridad de las Escrituras. Pero que un hijo de carpintero, con poco o nulo conocimiento sobre la pesca, le diga a un pescador experimentado cómo ha de hacer su trabajo, pudo haber escuchado un poco raro a los oídos de Pedro. Jesús le estaba mandando a pescar en un lugar y en una hora que no ofrecía mayores expectativas, es decir, en aguas profundas y a plena luz del día. Hay que tener presente que Jesús había hablado a la gente en la playa en dos ocasiones diferentes y presumiblemente en forma extensa cada vez. Por lo tanto, a esta hora, cuando Jesús le dice a Pedro que eche las redes al mar, posiblemente era ya cerca de mediodía. Así que supongamos, porque el pasaje no lo dice, pero supongamos por un momento qué pudo haber pasado por la mente de Pedro en ese momento. Tal vez no, y eso no está en el texto, pero supongamos que Pedro pudo haber dicho: ¿qué puedes saber tú sobre pesca como para decirme lo que debo hacer? Si hay alguien que sabe aquí de pesca, soy yo. Tú eres un maestro de las Escrituras, pero aquí el experimentado en pesca soy yo. ¿Me suena familiar? ¿Alguna vez ha estado o se ha llegado a sentir como Pedro cuando el Señor le pide que haga algo? Decirle: Dios, tú no entiendes bien esta situación tanto como yo. Sí, eres Dios y sabes todo, pero no estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo en este momento. Cuando el Señor nos hace una petición sobre algo de lo cual nosotros queremos saber cómo debe resolverse, es una perfecta ocasión para que se manifieste en nosotros lo que realmente hay en nuestro corazón. Posiblemente arrogancia, soberbia, falta de humildad, de reconocer la autoridad de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Tal vez hemos llegado a decir: Señor, ¿puedo decirte cómo creo yo que sería mejor resolver esta situación? Cuando Simón recibe esta orden, surgen en su mente y se ponen en conflicto la fe y la duda en ese momento, la confianza y la desconfianza. Su pericia como pescador le hace dudar y sugiere que no debe obedecer a Jesús porque él sabe cómo debe ser la pesca. Pero su conciencia iluminada por la fe le indica que debe obedecer a Cristo. Fíjense cómo responde Pedro. Dice: Maestro, respondiendo Simón Pedro, versículo 5, le dice: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Es como si Pedro estuviera diciendo: Señor, o Jesús, he pasado toda la noche poniendo en práctica mis conocimientos, mi experiencia, intentando conseguir algo, y me estás pidiendo que lo haga a tu manera. Es como si Pedro no estuviera completamente de acuerdo con lo que Jesús le estaba pidiendo en ese momento. ¿Cuál pudo haber sido el sentir de Pedro? Desconfianza, duda, falta de fe. Seguramente ya había cansancio físico, había estado toda la noche trabajando, y cuando Jesús le pide esto, tal vez sus fuerzas ya se habían agotado. Tal vez también un cansancio emocional, tal vez frustración. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que el Señor le pide algo y usted ha dado todo y todavía el Señor le pide que dé algo más? Tal vez usted ya esté cansado también, fatigado espiritualmente, sentimentalmente, emocionalmente. Pero posiblemente Pedro también llegaba a sentirse así. Pero fíjense cómo responde Pedro. Dice, versículo 5: Mas en tu palabra, Señor, echaré la red. He estado, dice, intentando hacer todo, pero ahora me pides que haga algo, que vuelva a echar la red, a pesar de que yo sé que por mi experiencia no sería posible pescar nada. Pero fíjense cómo responde Pedro: pero en tu palabra voy a echar la red.
NBI lo traduce como: pero porque tú me lo mandas, echaré la red. En tu palabra voy a echar la red. A pesar de la duda, a pesar del cansancio físico, a pesar de la desconfianza que pudo haberle pasado por su mente en ese momento, Pedro tomó la decisión de dejar todo a un lado y, debido a la fe que tenía en Jesús, elige obedecer la palabra de Dios. En este caso, en ese momento, la palabra de Jesús. Es aquí, en la obediencia que viene de la fe, que el Señor está a punto de enseñarle a Pedro y a todos nosotros esta mañana una gran enseñanza que nos hará vivir en obediencia y en constante obediencia a la palabra del Señor. Aquí, en estos primeros versículos, del 1 al 4, vemos el primer punto. La fe se manifiesta por la obediencia. Esta obediencia en fe es el primer paso para una serie de bendiciones que el Señor está a punto de derramar sobre la vida de Pedro y sobre todos aquellos que obedecen la palabra de Dios. La segunda enseñanza que vamos a ver en los siguientes versículos es que la obediencia produce bendición. Eso lo vamos a ver. La obediencia produce bendición. Versículo 6, hermanos, ahí en Lucas capítulo 5, versículo 6 dice: y habiéndolo hecho, ¿qué dice? Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Sabemos que por los documentos que existen, tal vez la red que ocupaba Pedro en ese día, la red que se acostumbraba a usar, era una red que medía tal vez 30 metros por 2.5 metros. ¿Se imaginan toda la cantidad de peces que pudo haber recogido Pedro en esa mañana? Fue tanto la cantidad de peces que las redes comenzaban a romperse. No al grado de dejar escapar a los mismos peces, pero sí se empezaban a escuchar que las cuerdas se comenzaban a romper. ¿Puede imaginar todo lo que el Señor le había dado a Pedro en aquel momento? Todo lo que había pescado, la gran cantidad de peces que estaba subiendo a su barca. El Señor bendijo a Pedro con esta pesca abundante por su determinación a obedecer su palabra. Fue la recompensa por su obediencia. Pedro creyó a Jesús a pesar de sus razonamientos y a pesar de sus propios sentimientos. Pedro había sido bendecido grandemente por su fe. Y esa fe se manifestó en obedecer la palabra de Jesús. Ahora, supongamos nuevamente por un momento, porque el texto no lo dice, pero supongamos, hagamos ejercicios de imaginación. ¿Y qué pudo haber pasado por la mente de Pedro cuando estaba subiendo todos esos peces a su barca? Tal vez pudo haber dicho: todos estos peces representan el ingreso de todo un mes de trabajo. Si los otros no se enteran, me podría quedar con todo. Si me los quedo todos, podría comprarme esa barca último modelo que vi el otro día. Esa que tiene un sistema de audio para poner mi reproducción de música que me gusta. Es mejor que sea solo para mí. Estoy exagerando, ya sé, pero un poquito nada más. Pero es posible que cuando hemos sido bendecidos materialmente por Dios, hayamos tenido en nuestra mente este sentido. Lleguemos a pensar: Dios me bendijo solo a mí. Si Dios quiere, Él puede bendecir a otros. Si no lo hace, es por alguna buena razón. O tal vez digamos: si reparto lo que Dios me dio, me voy a quedar sin nada. Pero ¿qué es lo que dicen las mismas escrituras respecto a las bendiciones que el Señor nos da? Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 8 dice: y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Dice que entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra. ¿Para qué? Para compartir con otros. La razón, hermanos, por la que el Señor nos bendice abundantemente es para que por medio de esas bendiciones nosotros podamos bendecir a los demás. Recuerden las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado está que recibir. Entonces la bendición, más bien la obediencia, produce bendición. Fíjense, entonces hemos visto que la fe se manifiesta en una obediencia. A pesar de mis razonamientos, a pesar de mis emociones, a pesar de mi cansancio, a pesar de mi duda, decido obedecer. La fe se manifiesta en la obediencia. Y esa obediencia produce bendición. Y el tercer punto que vamos a ver es que la bendición tiene el propósito de dar testimonio del poder de Dios. Lo repito, la bendición tiene el propósito de dar testimonio del poder de Dios. Versículo
versículo 7 en Lucas capítulo 5 dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Pedro no estaba solo en el negocio pesquero. En los tiempos de Jesús se acostumbraba a trabajar en equipo, a trabajar con cofradías, formar pequeños grupos para minimizar costos y obtener un poco más de ganancias. Y los compañeros a los que hace referencia el texto posiblemente eran los compañeros que se habían quedado en la orilla, limpiando sus redes. Así que Pedro dice el texto que no les grita porque posiblemente estaban muy lejos de la orilla, no podían escucharlos, pero les hacen señas para que puedan venir a ayudarles. Y aquí nuevamente vamos a detenernos un momento y suponer qué pudo haber pasado por la mente de Pedro en ese momento. Dijo: van a venir y van a preguntarme qué pasó. ¿Cómo es que pesqué tantos peces ahora cuando toda la noche no pesqué nada? Y si les digo que fue porque hice lo que este hombre me dijo que hiciera, no me van a creer, me van a tirar al loco y no van a querer juntarse conmigo después. ¿Les suena familiar? ¿Alguna vez ha pasado lo mismo? Que usted ha dicho: si ya de por sí me juzgan de religioso y fanático, si les comparto que fue Dios quien hizo esto en mi vida, me van a dejar de hablar. Mejor me quedo callado, así puedo estar cerca de ellos y ser de bendición a sus vidas. Cuando los otros pescadores llegaran a la barca a brindarle ayuda a Pedro, en algún momento iban a preguntarle cómo es que había pasado todo aquello. Pedro vería ese momento como una ocasión para hablarles de Jesús. Cuando Dios hace algo tan grandioso en nuestras vidas, debemos hacer venir a los demás para que ellos también puedan ver lo que el Señor ha hecho y hablarles de Jesús. Creerán los que han de creer, de los que el Señor tenga misericordia y abra sus ojos. Los otros posiblemente se burlen, nos tachen de locos, fanáticos, pero no debemos detener nuestra boca por temor a qué dirán los demás. Tengamos en mente también las palabras de Pablo cuando dijo: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por eso, cuando Dios nos bendice tan evidentemente, debemos dar testimonio del poder de Dios a quienes nos rodean. Ese es el punto. Cuando Dios nos bendice tan grande, debemos hacer venir a otros y que todos puedan ver también lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y poder hablarles de Jesús. Ese fue el tercer punto. El cuarto punto que vamos a ver es que el poder de Dios en el corazón del creyente produce una actitud que exalta al Señor. Versículos 8 y versículo 9, vamos a dar lectura. Dice: viendo esto, Simón Pedro, ¿qué dice? Cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Cayó de rodillas, dice la palabra, en señal de completa rendición ante Jesús, reconociendo su poder, reconociendo su señorío, humillado ante la presencia de su Señor. Dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Las palabras deben tomarse como una sincera y humilde expresión del reconocimiento de la propia indignidad por parte del discípulo, en contraste con la grandeza y la santidad de Cristo. Pedro tiene un sentimiento de reverencia hacia su maestro y lo confiesa como su Señor. Pedro también reconoce su propia pecaminosidad ante la presencia de su maestro y Señor. Él no es más que un simple pecador, un hombre indigno de contar con el favor del Señor. Dice también que el temor se había apoderado de él y de los que estaban en la barca con él. En la presencia del Dios Santo, el hombre pecador tiembla. El hombre pecador reconoce la santidad de Dios y su actitud es de reverencia, de temor y de humildad ante su Dios. Pasajes como, y quiero que vayamos, les voy a pedir que me acompañen a Isaías capítulo 6, versículo 5. Dice, nos habla también de esta actitud de reverencia de Isaías hacia el Señor. Isaías 6, versículo 5. Esa no aparece ahí, así que vamos a nuestras Biblias. Dice Isaías 6, versículo 5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque
y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Vemos la actitud igual de reverencia, de temor, de humillación, de humildad ante la santidad del Señor. La misma actitud vemos en el apóstol Juan, en Apocalipsis 1:17, cuando el Señor, la presencia del Señor se manifiesta ante Juan y dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. La actitud de un hombre que reconoce la santidad y la propia indignidad es de temor, de reverencia y de humillación ante la presencia del Señor. Cuando uno es confrontado con Jesús, es imposible permanecer neutral. Sus enemigos reaccionan ante sus milagros con odio y con injurias, pero sus verdaderos discípulos con respeto y reverencia. Ellos se inclinan y se adoran. ¿Puede imaginar la respuesta de un Pedro orgulloso, soberbio, altivo? Tal vez diciendo: bueno, si conseguimos todos estos peces fue por mi propio esfuerzo. Fui yo el que echó la red, fui yo quien sacó los peces, todo fue por mí. Por las evidencias del pasaje sabemos que por la mente de Pedro no pasó una idea semejante. Pero, ¿cómo han sido las veces que Dios ha manifestado claramente su poder y favor en la vida de personas que tienen un corazón endurecido por el pecado de la soberbia y del ego? Diciendo: si tengo todo lo que tengo es por mi propio esfuerzo, a mí nadie me ha hecho un favor, yo lo trabajé, yo lo gané, yo puedo decidir qué hago con eso. En la actitud reverente de Pedro podemos ver un ejemplo de cómo ha de responder un corazón recto delante del Señor, cuando éste muestra su favor hacia uno de los suyos. Vemos adoración, vemos exaltación, vemos una humildad en el corazón de Pedro reconociendo el poder de Dios. Y aquí llegamos al punto 5. Solo el corazón con una actitud que exalta a Dios es llamado a un más profundo compromiso con el Señor. Versículo 10 de Lucas 5 dice, leemos: pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pescador de hombres. En ese momento, cuando Pedro se encontraba de rodillas ante Jesús, en actitud de humildad, de rendición y exaltando a su Señor, es en ese momento que él puede escuchar claramente la voz de Jesús dándole una nueva vocación, un nuevo nombre. Era una tarea distinta a la que se había dedicado los últimos años de su vida. Era un momento crítico en la vida de Pedro. A partir de ese momento, su profesión principal cambiaría drásticamente. ¿Cuál podría haber sido la respuesta de Pedro ante tal llamado? Imaginemos una vez más que tal vez Pedro sintió temor y dijo: ¿me estás llamando a mí, Señor? ¿Sabes quién soy? Soy solo un simple pescador. ¿De qué manera una persona como yo, sin estudios ni preparación teológica, podría serte útil para servirte en la obra? Tal vez temor, duda, falta de fe. Pero, ¿cómo responde un hombre común y corriente ante un llamado de tal magnitud? Podemos recordar también la experiencia de Moisés, cuando igualmente Dios lo llamó para una misión, que era liberar a su pueblo de Egipto. Este pasaje lo encontramos en Éxodo capítulo 3, versículos 10 en adelante. Voy a dar lectura. Cuando ya Moisés está delante del Señor y el Señor le habla y le dice: ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó y dijo: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y Dios contestó: yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Pero Moisés rogó al Señor: oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó: ¿quién forma la boca de un hombre, de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés suplicó de nuevo
envía a otro, Señor, a cualquiera menos yo. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo: de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón el levita? Sé que él habla muy bien. Mira, ya viene en camino para encontrarte y estará contento, encantado de verte. Habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. Vemos ahí a Moisés diciendo: Señor, por favor, envía a otro menos yo. Tal vez era una actitud de temor, de duda de su propia incapacidad. ¿Se identifica? ¿Alguna vez ha respondido el Señor de esa manera? Señor, ¿en serio me llamas a mí? ¿Pero de qué manera podría servirte? No he ido a un seminario, me hace falta mucho, no me siento preparado. No te estarás confundiendo de persona. Hay otros que sí podrían servirte mejor que yo. ¿En serio me estás nombrando a mí, Señor, para esta tarea? O tal vez digas: yo ni siquiera puedo decir que he escuchado que el Señor me hable personalmente. Si no hemos escuchado con claridad la voz del Señor en nuestra vida durante un periodo extenso, estamos exponiéndonos lo suficiente a las Escrituras para escuchar lo que el Señor nos quiere decir. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios si no estamos exponiéndonos a su palabra? Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Solo el corazón con una actitud que exalta a Dios es llamado a un más profundo compromiso con el Señor. ¿Cómo respondió Pedro ante este llamado que le hizo Jesús? Es aquí donde llegamos al sexto punto y lo leemos en el siguiente versículo. El punto 6 dice: quien recibe el llamado ha de entregarse totalmente. Versículo 11 dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué dice? Le siguieron. Le siguieron. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, inmediatamente le siguieron. No dice que se tomaron unos días para orarlo, o que pensaron: Señor, déjame pensarlo y luego te digo. Cuando el Señor nos da una orden tan clara y evidente, y no cabe duda de que nos ha dado una instrucción, la respuesta natural del creyente es la obediencia inmediata a su palabra. No estoy diciendo que no debemos considerar, no estoy diciendo que no debemos orar ni pedir consejo, porque mayormente es así. Pero estoy diciendo que cuando el Señor nos habla claramente, como le habló a Pedro aquel día en esa barca, la respuesta natural de un corazón que busca exaltar al Señor es obedecer su voz y seguirle a donde Él quiera llevarnos, aun cuando no sepamos a dónde nos llevará. Esa es la actitud que tendría si Dios le diera una indicación tan clara, un llamado tan evidente. O sería algo como: Señor, dame unos meses para cerrar. Habla. Dice que dejándolo todo, le siguieron. La cantidad de peces que habían pescado aquella mañana sería suficiente para sustentar a cada una de las familias de los pescadores que estaban en la barca, quizá por un buen tiempo. De tal manera que Pedro y sus compañeros se verían despreocupados por llevar el sustento a sus casas y podrían dedicarse de lleno al llamado de Jesús. De aquí podemos obtener la enseñanza de que cuando el Señor llama, el Señor sustenta. Cuando el Señor llama, el creyente debe obedecer. Posiblemente Pedro no sabía exactamente hacia dónde se iba a dirigir con Jesús. Tal vez en ese momento no pensaba en eso. Solo sabía que iba con Jesús y eso le era suficiente. Las Escrituras nos enseñan que esta es la manera en que Dios interactúa con sus siervos. Les dice que le sigan, pero no les dice exactamente a dónde. A Abraham le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. No le dijo exactamente a dónde iba a ir, no le dijo exactamente dónde estaba la tierra que le iba a dar, pero simplemente le dijo: ven, sígueme y yo te mostraré. El teólogo Sinclair Ferguson dijo: sé obediente aun cuando no sepas a dónde puede conducirte la obediencia. El creyente, la responsabilidad del creyente es obedecer al Señor aunque no sepamos a dónde nos conduce. Pero la obediencia exalta al Señor. Para Pedro, aquella mañana que decidió obedecer siguiendo a Jesús, sería el comienzo de una serie de eventos en los que sería testigo del poder de Dios en sus vidas, que lo llevarían a una profunda entrega y devoción que produciría una vida de sujeción y obediencia a la palabra de su Maestro. Cuando usted y yo obedecemos
al Señor, seremos testigos de grandes acontecimientos, de una serie de bendiciones en nuestras vidas, de grandes oportunidades para hablar a otros de su nombre y para seguir extendiendo su reino en donde sea que el Señor nos llame y a donde sea que el Señor nos ponga. Por lo tanto, hermanos, por lo visto y aprendido de la vida de Pedro en este pasaje, podemos decir que el creyente que obedece la palabra de Dios vive bendecido y exalta la causa de Cristo. El creyente que obedece la palabra de Dios vive bendecido y exalta la causa de Cristo. ¿Qué tanto estamos obedeciendo la palabra del Señor? ¿Estamos obedeciendo lo suficiente? ¿Hay algo en nuestras vidas que el Señor ya nos ha indicado qué hacer, pero todavía no hemos obedecido? ¿Qué es aquello que nos impide obedecer completamente al Señor? La verdad, el principio de hoy es que obedezcamos al Señor sabiendo que va a haber bendición, a pesar de que no sepamos hacia dónde el Señor nos quiere llevar con esta acción que nos pide de obedecerle. Pero nuestra responsabilidad como creyentes es obedecer la palabra del Señor. No importa, sabemos que el resultado va a ser bendición, pero no importa, o sea, si no sabemos cómo el Señor va a ser, pero sabemos y podemos confiar que el Señor va a bendecirnos si obedecemos. Y para ayudar a recordar más fácilmente los principios de esta mañana, pude hacer aquí un acróstico con la palabra obedece, para recordar cuáles son los principios de este pasaje. La O de obedece en los versículos 4 y 5 es cuando Pedro le dice: Señor, hemos hecho de todo, pero en tu palabra echaré la red. Voy a obedecer, a pesar de mi cansancio, a pesar de que no sepa qué es lo que vaya a pasar, pero decido obedecer. Y ese fue el punto 1. La fe se manifiesta con la obediencia. La B de obedece es bendición. Cuando obedecemos hay bendición. Versículo 6 dice que la bendición fue que encerraron gran cantidad de peces. El Señor lo bendijo con una pesca milagrosa, abundante. Ese fue el punto 2. La obediencia produce bendición. La D de obediencia es que el propósito de esa bendición es que podamos nosotros dar testimonio a los demás del poder de Dios. El versículo 7 dice: hicieron señas para que viniesen y pudieran ser testigos de lo que Dios había hecho. Ese fue el punto 3. La bendición tiene el propósito de dar testimonio del poder de Dios. Es decir, obedecemos, hay bendición. Esa bendición es para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y luego la siguiente letra es la E, que es exalta. Es un corazón que exalta al Señor. Esa bendición nos lleva a exaltar al Señor. Los versículos 8 y 9 dice que Pedro cayó de rodillas reconociendo su propia pecaminosidad y reconociendo al Señor. Dijo: Señor, apártate de mí, que soy pecador. Y ese fue el punto 4. El poder de Dios en el corazón del creyente produce una actitud que exalta al Señor. La palabra o la letra C de obedece es obedece. Es la C de consagra, que el Señor aparta para un fin santo. Cuando le dijo a Pedro: desde ahora serás pescador de hombres, el Señor lo llama, lo consagra para un fin santo. Ese fue el punto 5. Solo el corazón con una actitud que exalta a Dios es llamado a un profundo compromiso con el Señor. Y finalmente la E de obedece es la entrega. Cuando Dios llama, el creyente se entrega, obedece a ese llamado. Dice el versículo 11: dejándolo todo, le siguieron. El punto 6 entonces que vimos fue que quien recibe el llamado ha de entregarse totalmente. Estos hermanos, esto es el principio que hemos visto aquí en el pasaje de Pedro. Pedro obedece, el Señor lo bendice. Esa bendición es para bendecir a los demás, dar testimonio de lo que el Señor había hecho en la barca aquella mañana. Pedro, en actitud de adoración y reverencia, exalta el nombre de Dios, y es en esa actitud que cuando Pedro está de rodillas ante Jesús, que él puede escuchar la voz del Señor diciendo: desde ahora serás pescador de hombres. Un nuevo llamado que da el Señor a Pedro. Y la respuesta natural de Pedro, de un corazón con una actitud de reverencia y adoración, es: Señor, te sigo, te obedezco a donde quiera que vayas. Y finalmente eso, hermanos, abre una puerta nuevamente
seguir siendo bendecidos por el Señor. Entonces, finalmente podemos decir lo siguiente: el que cree, obedece la palabra del Señor. Cuando obedece, hay bendición. Esta bendición es para dar testimonio en medio de otros que no le conocen, de su poder y su señorío. Esta manifestación de su poder y su señorío produce en el corazón de quien ha sido bendecido una actitud de reverencia y exaltación. En esa actitud de adoración y exaltación, que es en esta actitud que el corazón está preparado para recibir una comisión especial por el Señor, es decir, ser consagrado por Dios. Y la respuesta natural del corazón que exalta a Dios a este llamado es finalmente la entrega y compromiso total de obedecer esta nueva tarea dada por Dios. Y finalmente, obedecer esta palabra dada por Dios abre nuevamente el ciclo del círculo virtuoso de la fe que obedece. Nuevamente obedecemos, hay bendición, hay adoración, y nuevamente el Señor nos llama a una nueva tarea, a un nuevo compromiso que abre nuevamente las puertas de la bendición. Por todo esto podemos decir que el creyente que obedece la palabra de Dios vive bendecido y exalta la causa de Cristo. Por todo eso, hermanos, obedezcamos la palabra del Señor. Obedezcamos la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta mañana nos has recordado la dicha, Señor, la bendición tan grande que es obedecerte. Reconocemos, Señor, que hay pecado en nuestra vida que puede impedir que estemos obedeciendo tu palabra completamente, inmediatamente, como tú nos mandas. Podemos ver en la vida de Pedro una actitud correcta de adoración, de exaltación, de caer de rodillas, Señor, ante ti, reconociendo tu poder, tu majestad, hablando a otros, Señor, de lo que tú has hecho, y poder, Señor, escuchar tu voz diciendo: desde ahora serás pescador de hombres, y poder obedecerte, Señor, como lo hizo Pedro. Ayúdanos, porque sabemos, Señor, que el pecado, Señor, nos impide, que va a hacer lo posible, Señor, para detenernos. Pero en esta mañana podemos recordar que la obediencia acarrea bendición, y esa bendición exalta tu nombre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir vidas en obediencia, vidas en sumisión a tu palabra, y que podamos, Señor, exaltarte con lo que sea que nosotros hagamos, con la obediencia que tú nos mandas. Ayúdanos, que esta mañana podamos obedecerte y recordar el ejemplo de Dios, que obedeció, fue bendecido, que exaltó tu nombre, dio testimonio, y tú lo llamaste, Señor, a un grado más profundo, Señor, de compromiso contigo. Queremos vivir una vida como la de Pedro, en constante obediencia y en constante adoración a tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, decimos amén.